el tema de hoy, 8M. Estamos en el 8M. Se puede sonar un tema trillado, pero no es trillado, porque hay que seguir hablando del tema y no cada año, como ya lo hemos dicho en esta mesa, o sea, no es cada año que toquemos el tema, sino que hay que tocarlo diario y también con nosotras mismas, porque siento que muchas veces nosotras mismas le pusimos el tema vaya mujeres por las vallas físicas, pero también nosotras mismas muchas veces nos hacemos un sabotaje en la casa, en el trabajo, en donde te mueves. ¿Por qué te quedas callada? ¿Por qué no dices algo? Y bueno, voy a abrir con una ley que se acaba de promulgar, que es la ley de Monzón, a raíz de Cecilia Monzón, abogada feminista en Puebla, y que irónicamente su marido fue el que le quitó la vida. Entonces, siendo una abogada feminista súper inteligente, echada para adelante, de las pocas que hay en México, ella sufrió un feminicidio. Entonces, con eso les dejo en la mesa porque hasta se me pone la piel chinita de decir, ¿cómo? Era la abogada feminista y cayó en la violencia de género con su esposo en 4 paredes. Muchas veces no hablamos de lo que pasa en esas 4 paredes, somos muy abiertas fuera de, pero dentro de ahí, pues tenemos que hablarlo también, ¿no? Sofía, ¿tú qué? Pues creo que es muy complicado y todo empieza desde escoger una buena pareja, ¿verdad? Y el feminismo no detiene balas o cuchillos, no te salva de nada. Lo que nos va a salvar es seguir hablando de esto todos los días, como dices tú. Incomódele a quien le incomode. Pintando las vallas que pongan, porque la van a poner otra vez, y la valla que pongan la van a ir a patear y la van a ir a rayar, y yo espero que la rayen con todos los nombres de las que hemos perdido, ¿no? De las que ya no están, y que no perdamos ni una más. Sin duda el machismo no es gripa, no es gripa, y lamentablemente las mujeres, yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, estoy casada, y digo, o sea, ¿cómo estamos casi como en una rueda de la fortuna, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. Sí. En una constante pelea para deconstruirnos, porque ahora es una batalla. Y hace un rato Lorena decía algo muy, muy certero. ¿Cómo es que tal pareciera que entre más estamos determinantes en nuestro feminismo, en nuestros derechos y libertades, más hay violencia hacia nosotras? Hay una carga casi como si fuera una revancha o una venganza. Y eso se percibe. Entonces, sí, estos cuestionamientos que a veces yo también me lo hago, por ejemplo, cuando estoy acompañando casos de violencia a mujeres, y luego digo, pero no tiene, digamos, la clase social del estereotipo de mujer violentada, no tiene los estudios del estereotipo de mujer violentada. Y cuando yo misma es como un electroshock de por qué pasa esto, si se supone que hay información, hay datos, hay personas que te pueden acompañar en esa situación. Entonces, parte de mis reflexiones que yo pongo sobre la mesa es eso, el machismo no es gripa y hoy nos estamos encontrando con una decisión de hombres y mujeres, y esta sí no tiene género, es qué decido respecto a mis acciones, de construirme o no hacerlo. Totalmente. Porque todas y todos llevamos un macho dentro. Sí, el machismo no es sí. nada más de hombres. No, así es, de mujeres también. No, y también el ser machista no solamente es voy a sacar un cuchillo y violentar, como dijiste ahorita, Sofía. Claro. También es con una palabra sutil en una mesa de trabajo, cuando estás con puro hombre y dices tú, no, hombre, qué misóginos, o sea, de veras, o sea, te quieres parar, aunque sea en la mesa del consejo de la empresa o de no sé, a decir, a ver, ¿verdad? O si te dicen, ay, pues, yo creo que la falda más abajo, te lo juro, siguen diciendo, o sea, sonríe más. Sí, sonríe más, no seas tan, Arréglate. o no seas tan, no sé qué no, a ver, Sí, regresémonos ahí a ver. Es que para mí es un tema de estructuras de poder y el hombre en este país y en muchos siempre ha estado acostumbrado a dominar la mesa, dominar la conversación, dominar en la familia, dominar. Y cuando una mujer se empodera y luego se empodera colectivamente, porque entonces empieza a crecer la red de empoderamiento y entonces
empezaste la primera manifestación con un grupo de 100 mujeres y ahora son 100,000 y luego es 1,000,000 de mujeres las que salen a las calles a manifestarse, eso representa una amenaza a la estructura de poder que siempre el hombre ha conocido y las mujeres también. Entonces, si tú preguntas en las corporaciones, por ejemplo, policíacas, las mujeres policías sufren mucha violencia en casa. Porque para el hombre pareja, una mujer con poder es una amenaza a su viralidad. Y lo mismo pasa, por ejemplo, el caso que tú decías de la abogada Cecilia Monzón, es muy fuerte. Sí, muy Y fuerte. hay mujeres juezas en el Poder Judicial que también sufren agresión en casa, que tú dices, una jueza con todo el poder, o sea, es una jueza, ¿verdad? Y también sufre agresión en casa y probablemente no lo haga público porque qué vergüenza que mis otros compañeros sepan que a pesar de que yo soy la juez, pues en mi casa sufro esta violencia. Eso es bien importante, Entonces, perdón que te interrumpa. O sea, esa parte de yo en el mundo exterior soy empoderada, soy no sé qué, y entro a mi casa y no soy tengo un empoderada. infierno, ¿no? Eso yo creo que pasa más seguido de lo que creemos. Por supuesto. Y entonces cuando las mujeres salen en días como hoy, que es el 8 de marzo, y mañana, que es el paro, y hacemos estas manifestaciones de que estamos luchando por nuestros espacios, por nuestra paz, por nuestra seguridad, por también tener un rol dominante pues, como lo decía ahorita, en la conversación, en las estructuras de poder, hay muchos que se sienten amenazados, malamente, pero sienten esa amenaza. Entonces, en una frustración y en una amenaza a su virilidad, pues toman una conducta primitiva de agresión. Y eso, por eso hay gente que me dice, es que parece que entre más se manifiestan y entre más avanza la lucha feminista, más agresiones contra mujeres hay, sí, totalmente. Y la pandemia fue un factor fundamental para que ese bagaje que traemos se duplicara. ¿Por qué? Porque en la pandemia nos quedamos en casa con los niños estaban estudiando en casa. Hay estudios que en Estados Unidos, que es el país número 1 de pro mujer, las mujeres decidieron renunciar a los trabajos porque se quedaban atrás, porque no podían con todo el rollo pandémico de los niños, la casa, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces optaban por, bueno, pues ya me pasó el pasante, el que había entrado antes que yo, el que yo contraté ya es mi jefe. Entonces, ese tipo de cosas. Pues sí, pero mira, ahí tienes es un algo caso. que, bueno. Ahí tienes un caso también muy, muy específico. O sea, Estados Unidos, tú dices, el país más avanzado en la lucha de las mujeres. Sí y no, ¿eh? Porque, por ejemplo, Estados Unidos no tiene la ausencia por maternidad pagada. Sí. Una mujer que decide ser mamá y atender a sus hijos en Estados Unidos tiene que dar 2 pasos atrás porque no le van a pagar un sueldo mientras que está en su posparto. Sí. Entonces sí, muy pro mujeres y muy de avanzada y muy primer lugar en lo que tú quieras, pero no proteges el desarrollo de tus mujeres. Sí. ¿Te quedas pensando, Sofía? Me quedo pensando. Mucho para decirnos. A ver, dinos. Yo creo que me parece que a veces estas mujeres que entran en violencia no se dan cuenta cuándo empezó esa violencia, porque la violencia siempre empieza con algún chiste, alguna palabra luego, cómo hay que seguir la ruta crítica de la violencia. ¿Cómo empezó ese matrimonio de esta feminista de la que hablas? Pues de seguro con algunos chistecitos y algunos comentarios y cállate por aquí, cállate. Y para cuando te das cuenta, es que fueron muchos años de no darte cuenta, que participabas, ¿no? Entonces sí, ahorita hay muchas situaciones en las que todavía se hacen chistes sobre mujeres, ¿no? Y no quieres ser ahora que está de moda y de mala onda moda, ser woke, ¿verdad? Sí. Y decir, párale con los chistes, pero es que sí es verdad, ¿dónde empieza la violencia? Y en redes sociales y todo el mundo se rió, no fue violento. Sí. Pero es que hay un acomodo porque nos convertimos en las historias que nos contamos. Y entonces por eso también les pasa a las mujeres que tienen el machismo bien instalado. Y esta idea que tú decías al principio de, bueno, tú sola te pones los límites porque te han contado estas historias de la princesa, nada más con eso, necesita que alguien la rescate.
en lugar de puedes la princesa rescatar. caballero. Yo me acuerdo de esa caricatura cuando yo estaba chica, que se lanzaba y se salvaba, ¿no? O sea, y salvaba a todo mundo. Entonces, tenemos que sacudirnos muchas cosas que vienen de mucho antes, Y para bueno, que también, en la mesa de trabajo no nos interrumpan y nos callen, ¿no? o por ejemplo, digo, una cuestión que pasó ahorita con lo de Rihanna, digo, ya sé que está medio, pero a ver, Rihanna salió, no sabíamos si estaba embarazada o no, ya luego supimos, pero bueno, bailó y trató de bailar y lo hizo bien, a ver, lo hizo bien. Las redes sociales la criticaron al por mayor, machista. Todos los comentarios eran, una mujer embarazada ni bailó, ni no sé qué, la menospreciaban, la no sé qué. Así le pasó también a una Madonna cuando salió, nombre irreconocible, esta ópera. A ver. Estos comentarios vienen del machismo. Entonces, desde ahí, cuando las adolescentes que ahorita están metidas en todo lo de redes sociales, bueno, en general todo el mundo, pero que agarran esas ideas, ahí dices tú, cuando seas woke, o sea, ¿qué está pasando? Vamos a hacer un paso atrás porque el mundo sigue estando así. O sea, no permiten que una Rihanna sea, wow, pues lo hiciste, ¿verdad? O sea, ¿o qué? Mira, pues al menos Rihanna nos enseñó a bailar así como señora sin sentir pena. ¿No? Sí, porque así baila, bueno, así baila. Sin pena, muchacha, suéltate, ¿no? Dalo todo, pues sí. O sea, Sí. es que también es eso, es el machismo nos ha silenciado. Entonces, somos incapaces de dar, a ver, El manotazo a a la ver, mesa. y de levantarte y decir, no, así no, joven. Si en política, porque ese es mi razonamiento, si en política, que se supone que somos unas privilegiadas porque tenemos un espacio de poder, tuvimos que llegar al punto de definir violencia política en razón de género en el Senado de la República, histórico, que incluso nos preguntaban, pero pues ustedes de qué se quejan, deberían de trabajar por las mujeres que no son privilegiadas. Híjole, si te pudiera explicar Sí. que esto ya ni siquiera es un tema de jerarquía y escalera, sino que todas estamos padeciendo lo mismo desde lo más pequeño hasta lo más grave. Y tiene que ver desde lo micro, o sea, el micromachismo. Por ejemplo, yo ayer fui a un evento, no quiero quemar a nadie, pero fue un evento, ahí lo pueden encontrar a qué evento fui. Pero yo decía, Dios mío, ojalá y la gente se diera cuenta de lo que yo me estoy dando cuenta. Y yo soy la única mujer de la primera fila central. La única mujer de la primera fila central. ¡Qué orgullo! Y mira. Pero además estoy en la orilla, casi me caigo de la fila central. O sea, ¿te pones así de qué? O sea, estás pero no estás. Estás pero no estás, ¿no? Y entonces... Pero tú te veo no bailando como Rihanna, con permiso. Yo me llevé mi vestido rosa, sí. Que por cierto alguien me dijo, ya nada más te faltaba el INE, no se toca aquí en la espalda. Yo me llevé mi vestido rosa. Como Ocasio Cortés cuando se puso Tax the Rich, te hubieras puesto. ¿Verdad? El INE no se toca, una cosa así. Pero no, entonces yo veo esas imágenes y no les miento, yo tengo una colección en mi teléfono de fotos así. Todos son hombres, ahí hay una aventada, quién sabe quién sea, pero ahí está, por algo está, ¿no? Entonces, esta cuestión de no deconstruirnos y de que no se entienda que esto, desde lo mínimo hasta lo macro, tiene que verse con una mirada y perspectiva de género. Es decir, yo no quisiera ser la única mujer en una fila cuando hay más actoras políticas, más mujeres que pueden ocupar un espacio y que lamentablemente los hombres tengan o no tengan poder. Y las personas también, o sea, en general, no hay esta perspectiva de que la violencia no es cuando ya, el otro día lo comentábamos, no es cuando ya se consumó un feminicidio. No sí, es cuando ya es el camino, como dices el tú. camino. Todo lo que hay alrededor. Bueno, y lo vemos ahorita con la ministra Norma Piña, que al rato vamos a tocar el tema. O sea, está ahí, es una dulce oposición, yo lo considero así porque es muy entrona, está y recibiendo amenazas de muerte, ¿no? Entonces, ahí al rato vamos a tocar el tema, pero... Y aquí va las periodistas mujeres y los periodistas hombres. Sí. Obviamente dicen algo que no le gusta a algún troll y van y atacan, pero los atacan de manera muy distinta. Sí. Y atacan mucho más a las mujeres y las atacan en cuanto a su género y a los hombres a las ideas.
Sí. Entonces, eso sucede. Y ¿cuántos congresos de lactancia hay en que son los expertos que van a hablar? Son puros hombres. Sí. Es dramático, ¿eh? Sí, sí. Tenemos que empezar a ocupar nuestros espacios. Oye, y luego cosa. se preguntan por qué uno anda quejándose de gritona y sí de histérica, pues sí, ¿por qué no? Claro. Porque esos son corajes que ya no tenemos que acumular y callar. ¿No? A mí, Patricia Mercado, siempre la cito, pero Patricia Mercado tiene una frase que me encanta y me la dijo en un momento personal, o sea, en un momento personal de yo no comprender algunas cosas que estaban pasando en el Senado. Y entonces me dice, al final de todo su consejo, me dice, tú no tienes por qué llorar sola en el baño. Y con eso dijo todo, ¿no? Buenísimo. No tienes por qué llorar sola en el baño. Muchas hemos tenido que pasar por eso, pero tú ya no. Sí. Tú ya no. Sí. Llorar sola en el hemos baño. llorado solas en el baño. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Sí, claro. Y Bueno, así, yo sí. ¿no? yo sí. Yo sí. Sí, pero, porque es como, pero- pero eso es parte de la culpa de la que hablo. Y, Sí. y me declaro Sí. culpable en esta cuestión. O sea, porque es una valla que a ver, no puedes llorar en la mesa del trabajo, de no sé qué. Entonces te paras, te vas, te dice, y tú, No ¿pero puedes por quejarte, qué? ¿no? Como dices tú, ¿por qué no puedo decirlo ahí? O sea, sí, bueno, ¿por qué tal? Tere Madero, que además es prima mía, recuerdo que cuando iba a ser, no me acuerdo si embajadora o alcaldesa o algo así, preguntaban, ¿ya tendrá todavía la matriz o no tendrá la matriz? ¿Y estará en su menopausia o no estará en su menopausia? Por la cuestión de la histeria de la mujer, ¿no? Es que por eso no son capaces. Ay, perdón, pero los el hombres voto- también chochean, ¿no? Bueno, O sea, oiga, es el que voto eso lo es- tenemos hace es poco. el Tenemos que estereotipo. pensar que Sí. hace muy poco que Sí. tenemos el voto porque decían que no éramos capaces de pensar sin nuestra histeria, ¿no? No, Y, o sea, y esto claro, sucede y es imagínate. violencia Claro, es violencia. tremendísima y y le sucede yo creo que a todas o está con bebé como Rihanna, Yo a me ti te sigo- pasó. sí. A mí me pues, ¿a ti sigue te pasando, pasó? mi bebé tiene 2 meses, acaba de cumplir 2 meses, y no hay reunión a la que llegue o gente a la que vaya que no me diga, ¿cómo está tu hijo? Ok, hasta ahí va la cortesía muy padre. Y la siguiente pregunta es, oye, pero ¿y quién te lo está cuidando? O sea, ¿quién te lo está cuidando como... Como si tú no lo cuidaras. como Sí, si no lo sí. cuidara y como Y si tu rol es estar ahí. solo fuera mío? Sí, sí, sí. Y me preguntaba yo, a mi marido que es ingeniero, ¿cuántas reuniones o trabajos llegará que le pregunten por su Ninguna. hijo ¿Quién y cuida quién a tu está hijo? cuidando a su Ajá. hijo? No. Porque entonces la expectativa es que nomás yo Sí, lo sí, sí. haga, que, Sí, sí, sí. pues, o sea, ¿qué onda que estás aquí trabajando y no estás en tu casa con tu Totalmente. bebito? Y así hay muchas conversaciones que te aseguro que no lo hacen con mala fe, o sea, la gente te lo pregunta por una No, pero lo cortesía y toman una como conversación. automatizado. Pero ahí es una actitud machista que tenemos metida y clavada porque asumimos que mi rol sería solamente estar en o sea, que solamente sería mi responsabilidad estar en mi casa cuidando a mi hijo. Y es algo que lo tomamos como válido. Nadie alrededor de mí, ni siquiera yo me ofendo porque me hagan esas preguntas, pero sí me lo cuestiono de, mi marido vivirá lo mismo de aquella parte. Claro, claro. A mí me pasa también de la junta, no sé qué, y yo, no, pero Marcela, tú tienes que ir al colegio por los niños. Entonces, a ver, espérame, yo me la puedo arreglar, ¿verdad? No, pero ya es como dices tú, automáticamente te avientan no, pues tú vas a estar Ocupada con los hijos, haciendo Sí, son esas el pastel. vallas, esas son las sí, vallas. porque los amamos y son parte de nuestra vida, pero no tomes por hecho, o sea, ya toman por hecho que tenemos que estar en el espacio casero. Se puede hacer todo al mismo tiempo. Se puede hacer todo al mismo Las tiempo. mujeres tenemos ese superpoder. Sí. Conclusión, podemos multitask, ¿no? Totalmente. Y bueno, esas vallas, yo sí creo que esa parte de la conclusión, quitémoslas nosotros también. Esas vallas las podemos quitar físicas y emocionalmente, ¿no? O sea... Sí, pues mira, yo como dice Shakira y Karol G en esta nueva canción, que me parece fascinante, como dato y aportación cultural, sí, sí, sí. si tú escuchas la letra, dices, wow, porque a pesar de todo esto que nos dicen, de toda esta opresión, de las desigualdades, el rezago en derechos, etcétera, las mujeres hemos comprobado algo, que sí rompemos eso. Que sí rompemos, sí, no, sí. no hablo de
sí hablo en romper las puertas y las vallas Sí, y todo eso, sí. pero hablo también en un sentido psicológico. Las propias, las personales, las que te van diciendo no puedes, haces las cosas como si fueras una niña, toda esta denostación, sí podemos, ¿no? Entonces dice que me puse como triple M, más buena, más dura, más level. entonces, ustedes síganle, muchachos, síganle, sin construirse, hombres y mujeres. A hacer 4M. Y las que siguen. O sea, la capacidad de resiliencia de todas las mujeres, yo no conozco una sola, y sin hablar de moral, ni buenas ni malas, no conozco una sola que como mujeres seamos tan resilientes. ¿Tú, Sofía? Muy de acuerdo con eso. Lo que sucede es que las que menos lo comprenden son las mujeres. ¿Por qué? Porque la historia nunca se ha fijado que cuando todo se derrumba son las mujeres históricamente las que recogen los pedazos. Bueno, y son las que continúan la vida en un país. Wow. Con eso nos quedamos de conclusión. Gracias.